la cruz. Navidad, como cristianos tendríamos que entenderlo a través de la cruz. Pero voy a ir tocando algunos versículos para poder enfocar en esto. Oramos. Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos dirijas, que seas tú el que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que nos dé entendimiento, sabiduría también. Y sobre todo, Señor, que podamos llevar algo para nuestra vida, para estas fechas festivas en las que podemos reunirnos con familia, con amigos, con compañeros del trabajo, y que es propicio, Señor, para poder compartir el Evangelio y poder dejar también, Señor, esa semilla, haciendo notar y resaltando, Señor, que el actor principal de estas fechas eres tú, Jesucristo, que el propósito por el cual naciste fue morir para salvarnos de nuestros pecados, y eso es lo que quisiéramos tener en cuenta en esta mañana. Dirígenos, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24. Seguro nuestro hermano Paco la semana pasada también tocó uno de estos versículos. Quiero tocar en realidad todo el texto para centrarnos, hermanos, en dos versículos claves que quiero tocar esta mañana. Entonces, si nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, perdón. Voy a dar lectura, si me pueden seguir. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este es el versículo clave que quisiera tocar esta mañana, hermanos, el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, el versículo que tocó nuestro hermano Paco la semana pasada, ¿no? He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. José obedeció, ¿no? Versículo 21, hermanos, una vez más. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que quisiera centrarnos, hermanos, a esta mañana. El niño que fue prometido en Isaías, como leía nuestro hermano Jorge, este niño que es nacido, iba a llevar por nombre Jesús, con un propósito, y la Biblia misma lo especifica, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero bien, hermanos, vamos a entrar un poquito en contexto. Joseph, si me ayudas con la próxima diapositiva. Para estas fechas, hermanos, es muy común escuchar cuando alguien le pregunta ¿qué es Navidad para ti? O ¿qué es Navidad para las personas que nos rodean? Hay frases que ya son hasta como cliché. Hay frases que ya las conocemos hasta de memoria, ¿no? Siempre hablamos o se habla de que la Navidad es compartir, la Navidad son buenos deseos, la Navidad es unión familiar porque vienen de lejos. La Navidad para los niños puede significar regalos, puede significar adornos. La Navidad para muchas personas puede ser tiempo de ser dadivosos, generosos. Muchas empresas o personas hacen chocolatadas, algunas con buena intención, otras solamente por marketing, por publicidad o para deducir impuestos en realidad, porque se deduce bastante en este tema empresarial y lo pueden sustentar, ¿no? Como un gasto en realidad que se hizo por obra social. Y la ley los ampara. Pero bien, a algunos un poco más cristianos ya de repente por ahí dicen el 24 en la noche o el 25 que Jesús nazca en sus corazones, y siempre ese es el deseo, ¿no? Que el niño Jesús nazca en tu corazón. Y bueno, es una bonita frase en realidad que yo pienso que está bien, tal vez compartirla, pero ya me preguntaba, como cristianos en realidad,
como creyente ya, ¿debe volver a nacer Jesús en mi corazón o debo mostrar que Él ya nació cuando yo lo acepté? ¿O debo vivir conforme a lo que Él está haciendo, no? Entonces, hermanos, ese es el contexto de repente en el que vivimos. Y había sacado algunas fotos, son fotos reales que están en Facebook, ¿ah? Por ejemplo, la Navidad del contexto actual, miren, la del lado izquierdo, todos conocen el Megaplaza, ¿no? Lo que antes era el Kinder. Si han ido por ahí, está abarrotada de qué? Hay colores verdes, rojos, lucecitas, papanueles, árboles gigantes. Y miren todo lo que está en su publicidad, como decía, el color rojo, el verde, el árbol, la silla de Papá Noel. En todo está la publicidad que nos da el mundo acerca de la Navidad. En el Real Plaza hay un árbol gigante, también hay luces, pero no sé si se pueden apreciar dentro de su publicidad. Bueno, yo veo una pizza, unas galletas, una licuadora y dice oferta por Navidad, descuento. Aprovecha, compra, el regalo, está barato. Eso es la Navidad que nos vende el mundo. La siguiente, por favor, Joseph. Ahora, para nosotros, hermanos, ¿qué significa la Navidad en verdad para un cristiano? Esto ya son fotos reales de cómo está la plaza de armas de Cajamarca y de Baños. Mire ahí la noticia, dice, bueno, Noticias del Norte, ¿no? Así luce la plaza de armas de Cajamarca a estas horas de la noche. Y bastante gente, anoche también estoy por ahí con Esteban, que paseando a mí un ratito, y sí, pues hay bastantes niños, hay bastante gente, y todos se centran en los regalos, en los juguetes, en las luces, en el árbol, en el Papá Noel. Y Baños del Inca no se ha quedado atrás, a Baños del Inca también está bien iluminada, bien decorada, se ha esmerado el alcalde en hacer cosas por ahí, dicen algunos. Y la última, Joseph, la pregunta para nosotros, hermanos, es ¿por qué celebrar Navidad y cómo hacerlo? No digo que está mal de repente que nosotros también decoremos nuestra casa, recibamos, tengamos esa facilidad, ¿no? Pero como cristianos, hermanos, debemos entender por qué celebrar la Navidad y ahora cómo hacerlo con principios bíblicos. Esto es lo que compartí hace un momento, ¿no? Acerca de las chocolatadas. Las empresas hacen eso, por ejemplo. Políticamente, esta foto a la izquierda es de un partido político que ya está haciendo su campaña, haciendo su chocolatada. Entonces, ¿cuál es la intención de dar? ¿Cuál es la intención de poder celebrar esto? Si no, en este caso es muy claro el ejemplo de una intención política. Y al otro lado ya vienen pues el pollo, el pavo, el chancho, las preparaciones, la comida. Para esas fechas de Navidad nos centramos tanto en la comida, en el regalo y en la ropa, que olvidamos al actor principal que debería ser Cristo Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El eje central, hermanos, de la Navidad debería ser Cristo. Siguiente, Joseph, por favor. Quiero hacer un poquito recordar algo que nosotros tal vez ya lo hemos escuchado, ya lo conocemos. Navidad proviene de natividad y natividad viene de natalicio y natalicio viene de nacimiento. Pero ¿el nacimiento de quién? Navidad es un cumpleaños, es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo celebramos. Algunos buenos dicen, fue meses después, no es la fecha. Bueno, pero se celebra en estos días, ¿no? Tampoco queramos ser tan específicos, fue hace más de 2000 años, no hubo registro del día exacto. Pero nuestra celebración, hermanos, de Navidad debe centrarse en la persona de Cristo, recordando el propósito por el cual Él encarnó, que es que nació como hombre con el fin de morir. Tal vez yo he puesto dos imágenes en esta mañana. Una es la del pesebre y la otra es de la cruz. El propósito de que Cristo haya nacido, que haya encarnado. En Navidad, como lo recordamos y nos centramos mucho en el niño Jesús, en el pesebre, en el mesón, en la humildad en la que nació, en la forma en cómo nació, pero olvidamos que Él nació con un propósito. Él venía a cumplir un propósito específico. Y Mateo 1:21 lo dice muy claramente, hermanos. Mateo 1:21 lo voy a leer para que se nos quede grabado y me van a escuchar leerlo varias veces. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, esto es importante para nosotros recordar que el actor principal, quien debe llevarse la gloria, en quien debe centrarse todas estas fechas de Navidad, es Cristo Jesús. Lamentablemente, en nuestro contexto en el que vivimos, la publicidad, la parte mercantil, comercial, nos ha desviado tanto
que en eso estamos incluso indirectamente influenciados. Y como le digo, yo sé a veces la mayoría de las personas y su pensamiento está en el regalo, en la ropa, en la comida, en qué me voy a poner, en qué voy a cocinar, cuánto voy a cocinar, cuántos van a venir, cuántos invitados son, ya vienen mis hijos, ya vienen mis hermanos, ya vienen todos, toda la familia, todos queremos ser dadivosos en esas fechas. Pero ¿qué tanto nos centramos en Cristo Jesús? Que sea una reflexión para nosotros, hermanos, a esta mañana de por sí ya, ¿quién es el principal en esta Navidad? Joseph. Quiero hablar, hermanos, un poco acerca de las dos naturalezas de Cristo y quiero tocar los versículos que ya tocó nuestro hermano Jorge en Isaías 9:6 hace 2 semanas y justamente el versículo también que tocó nuestro hermano Paco la semana pasada. Miren cómo es que desde la profecía 700 años antes que nazca Cristo ya se había profetizado que iba a nacer un niño y que iba a tener dos naturalezas. La naturaleza divina, por un lado, Isaías dice en 9:6, un hijo nos es dado. Esto tal vez puede hacer también referencia a Juan 3:16, ¿no? Y la parte divina, hermanos, en Mateo 1:23, cuando ya nuestro hermano Paco ha hablado acerca de Manuel, el Dios con nosotros. Él encarnó y Dios estaba con nosotros. Él estaba entre nosotros. Ahora, la naturaleza humana, dice en Isaías 9:6, un niño nos es nacido. Recuerden lo que decía nuestro hermano Jorge, la poesía de ese tiempo no es como la poesía de nuestro tiempo que debe rimar, que debe conjugar bonito, sino ellos querían enfatizar el punto principal y rebundaban un poquito, pero Isaías hace mención a las dos naturalezas, el hijo que nos es dado y el niño que nos es nacido. Y este niño que nos es nacido, nuevamente Mateo 1:21 dice que es Jesús con el propósito o el nombre porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, esto es el propósito original que viene a cumplir Cristo. Pero ¿por qué viene Cristo a salvar a su pueblo de sus pecados? Tal vez algunos puedan decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía que ver? Para esto, hermanos, quiero remontarme un poquito ya al Génesis. Voy a entrar al contexto de por qué tuvo que encarnar Cristo, por qué tuvo que venir. Obviamente ya entendemos nosotros que todos somos pecadores, pero quiero hacer un recuento. En Génesis capítulo 2, desde el primer versículo, desde el 1 hasta el 25, todo el capítulo 2, vemos cómo Dios convive con su creación, con el hombre. Y Él está en íntima comunión, iba y venía, y no había nada que lo separe. Dándonos a entender, hermanos, también que el propósito de que Dios haya creado el hombre es para que esté en comunión íntima y directa con Él. Por eso es que en el Génesis, en el paraíso, estaba Dios con Adán, iba y venía. Y Él le daba las indicaciones y estaban ambos allí y convivían. Pero esto se rompe, hermanos, con la caída, con la desobediencia, con el pecado. Es por eso que ellos son expulsados. La otra, José, por favor. Perdón, ahí. Ellos son expulsados del huerto. Un paréntesis, hermanos, quería hacer notar esto, es que ¿por qué hablamos de que la naturaleza de Cristo es 100% humana? Es en referencia a Apocalipsis 1:8, cuando está hablando acerca de Dios mismo, de Jesús, y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios no tiene principio ni final. Él no nació en un momento específico. Dios simplemente queda la palabra corta. Tal vez en nuestra capacidad intelectual no podemos entender, pero Él simplemente existe. Y siempre ha existido y siempre existirá. No es afectado por ninguna, por el tema temporal, por el espacio. Él es todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Entonces, al entender que Cristo nació y tuvo que pasar todos los dolores, sufrimientos y todo lo que implica ser un ser humano, nos da a entender la naturaleza 100% hombre de Cristo Jesús. De lo contrario, simplemente se hubiese aparecido, hubiese cumplido. Pero escrito está, hermanos, en la Escritura también que Cristo tenía que vencer como hombre. Por eso es que encarnó. Cristo tenía que darnos la salvación como hombre. Y es por eso que padeció todo lo que tenía que padecer. Esto nada más un paréntesis, hermanos, para entender que la naturaleza humana de Cristo
se ve reflejada desde su nacimiento. Por eso Él tuvo que encarnar, por eso Él tuvo que nacer. Porque Dios ya existe, su naturaleza divina siempre estuvo, pero la naturaleza humana la tuvo que adoptar, la tuvo que tener al momento de su nacimiento. Continuamos, Joseph, por favor. Bien, ahora sí, ¿cómo fue la vida de Jesús? He puesto algunos versículos, hermanos, solamente para notar que Cristo es 100% hombre y lo muestran desde su nacimiento. Y esto lo pueden revisar ustedes, hermanos, en el libro de Lucas, porque prácticamente he tomado algunos versículos de Lucas capítulo 2, unos del 3 y uno del 4. Lucas 2:6 dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y Dios dio a luz un hijo, su hijo primogénito, le envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, lo que todos conocemos, ¿no? Primero el nacimiento de Cristo en el pesebre, nació humanamente. ¿Tenía frío? Tenía frío, tuvo que envolverlo en pañales. Tenía que comer, tenían que darle de lactar, porque recién se había cumplido, había nacido. Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. José, obedeciendo lo que el ángel le había dicho, lo que el Señor le había encargado a través del ángel, para que se cumpla también la profecía. A los 8 días ya tenían que circuncidarlo según la ley judía. Todo estaba cumpliéndose como hombre. Versículo 21. El niño, ¿qué pasaba con el niño? Jesús no vino de 33 años y ya, ¿no? No encarnó adulto. Él pasó por muchas cosas. El niño crecía, se fortalecía y no solamente eso, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se han dado cuenta los que tenemos hijos de repente un poco pequeños? Como de un momento a otro ya no le queda la ropa, siguen creciendo. También Jesús pasaba por eso, crecía en estatura, pero crecía en sabiduría. Es curioso que llegó un momento en que Jesús se perdió, dice, de sus papás, no lo encontraban y lo encontraron en el templo, estaba hablando con los principales, ya él en los negocios de su padre, ¿no? Crecía en total sabiduría. Siguiente, Joseph. Lucas 3:21, aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, Jesús también fue a bautizarse. Cumplía todos los estatutos como hombre. ¿Qué más? Lucas 4:1-2, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. La naturaleza humana de Cristo tenía hambre. ¿Recuerdan cuando Él estaba en la cruz antes de entregar el Espíritu que dijo? Tengo sed. Cuando estuvo, hermanos, estaban en la barca y la tempestad y los vientos soplaban tan fuertes, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. Jesús tenía todas las necesidades de una persona tal cual. Entonces no podemos negar que porque Cristo tiene la naturaleza divina, deja de tener la naturaleza humana. Y hay muchos versículos más, hermanos, que de repente no he tocado, pero que nos hacen ver en realidad la naturaleza humana de Cristo al 100%. Uno de los ejemplos más grandes, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, no le he puesto aquí. La primera vez que va a orar, ya cuando está a punto de que vengan a arrestarlo, va y ora y dice, si es Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cristo tenía miedo de enfrentarse a la muerte, no quería morir, sabía el sacrificio que iba a tener que enfrentar, sudaba gotas de sangre. Y en la segunda vez que va a orar, ¿qué es lo que dice? Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendió él y comprendió el propósito, pero como hombre estaba luchando, hermanos, con su naturaleza humana, con el dolor, con el sufrimiento, contra los padecimientos. Si vemos Isaías, ¿qué es lo que dice? Un varón de dolores acostumbrado al sufrimiento. Todo lo que tuvo que padecer Cristo por nosotros, hermanos, en su naturaleza humana, con el único propósito de salvarnos de nuestros pecados. Esto es grande, esto es hermoso, esto es bonito, esto es comprender el propósito de la Navidad. No nos quedemos en el nacimiento, no nos quedemos en el acto bonito de que, bueno, Dios nació y vino, pero vino con un propósito, vino a sufrir, vino a entregar su propia vida por nosotros que ni siquiera lo merecíamos. Y hace un momento yo hablaba, ¿no?
acerca del pecado original, de lo que pasó, de que se rompió esa relación que teníamos con Dios, la relación por la cual Dios creó al hombre, ¿no? Para estar en íntima comunión con Él. Y ahora, ¿cómo se iba a restaurar eso? Miren, el pecado emitido por el hombre rompió esa comunión y alteró todo el propósito. Vamos a ver dos versículos, hermanos, que seguramente ustedes lo conocen y muchos lo saben de memoria. Esto es como un camino de evangelismo según Romanos, para algunos que ya han visto esta parte. Romanos 3:23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No solamente pecó Adán, sino a partir de ellos, todos nosotros que en nuestra vida diaria seguimos fallando a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad como hombres, que ya no hay comunión con el Señor, que ya no tenemos cómo estar con Él, que ya no había esperanza para nosotros, hermanos. El pecado cometido por el hombre rompió esa comunión y alteró ese propósito. No había forma de salvarnos, no había forma de cómo llegar a la comunión nuevamente con el Señor. Y Romanos 6:23 es más dura aún, Pablo, cuando dice la siguiente. Bueno, ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra realidad era esa, hermanos. Nuestra realidad era muy dura. El hombre por sus propios méritos no puede llegar a Dios. El hombre por su propia condición de pecador, por más que haga cosas buenas, por más que lleve chocolatadas a cuantos niños lleve, por más dadivoso y generoso que sea, por más ético que quiera comportarse, no puede agradar a Dios. Porque basta cometer un solo pecado para estar destituidos de esto. Y Romanos 6:23 es muy claro y es muy duro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros debemos afrontar. Eso es lo que nosotros debíamos de enfrentar en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero no se queda ahí. El amor del Señor, su gracia es más grande. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito de Cristo de encarnar, el propósito de Cristo de nacer, es justamente la salvación, es darnos la vida eterna a través de lo que Él ha hecho. Hasta aquí, hermanos, entonces, para recapitular, el propósito de Dios al crear el ser humano era estar en comunión directa con su creación, la cual se rompió con el pecado y deja al hombre en una condición de muerte, sin esperanza ante la realidad y ante la santidad del Señor. Dice el Salmo 99:9, santo, santo, santo es el Señor. Esto, hermanos, nosotros debemos entenderlo también a la luz de Romanos 5:8 y de Juan 3:16. ¿Por qué vino Cristo a nacer y por qué celebramos Navidad? Romanos 5:8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es algo por lo cual alegrarnos, no es algo por lo cual debemos dar gracias al Señor. No tenía esperanza. Toda mi fortaleza, todas las cosas que yo pueda hacer no son válidas delante del Señor. El único que podía hacerlo es Él mismo. Y por eso tenía que encarnar y por eso tenía que nacer. Y ahí viene la Navidad. Y Juan 3:16, haciendo referencia al Hijo que nos es dado, dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de la Navidad debería ser recordar a Cristo en la cruz. Recordar a Cristo pagando lo que yo tenía que pagar. Recordando a Cristo entregando su propia vida y su sangre para darme salvación. Porque eso es lo que significa Jesús, el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Nosotros somos su pueblo. Toda la creación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el hecho de que Jesucristo haya encarnado, que Dios mismo haya nacido como hombre,
para poder darnos salvación y restaurar esa comunión que teníamos en la caída. Es por lo cual debemos dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Por último, Joseph. Para concluir, hermanos, no quisiera también extender más los textos. Al principio hacía dos preguntas, ¿no? Interesantes, paralelo a las imágenes que les mostraba de lo que es la Navidad para el mundo. Estas dos preguntas es, ¿qué significado tiene la Navidad y por qué celebrar la Navidad y cómo hacerlo? A la luz de estos versículos, entendiendo la naturaleza, la condición en la que tenemos como hombre, alejados de Dios, sin esperanza alguna, podría tratar de responder. Tal vez cada uno de ustedes puede meditar también en casa con su Biblia y entender cómo es que deberíamos hacerlo. Yo no voy a decirles, hermanos, debemos sacar todas las luces, el árbol, los adornos, no, sino entender el propósito por el cual vino. El significado real de la Navidad, hermanos, para nosotros no son los regalos, no deberían ser las buenas acciones, ni las cosas materiales, ni esas aparentemente buenas intenciones. Navidad debería ser un sinónimo de gratitud, de agradecimiento al Señor por consumar el plan perfecto de la salvación, dado en la persona de Cristo Jesús. Si queremos ver ahora Navidad y queremos entenderlo de una forma, hermanos, un poco más bíblica, yo pensaría en que Navidad no solamente es el nacimiento. Navidad para mí debería ser gratitud. Para mí Navidad debería ser agradecer al Señor que nació con el propósito de morir, que desde el principio Él ya sabía lo que se iba a enfrentar y aún así cumplió con todo lo que se le había propuesto. Agradecer al Señor. ¿Y por qué celebrar la Navidad y cómo hacerlo, hermanos? Nosotros deberíamos celebrar aquella Navidad que recuerda y anuncia el propósito del nacimiento de Jesucristo. Aquel que nació para morir por mis pecados, aquel que nació para morir y darme salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo debería celebrar la salvación? ¿Cómo debería celebrar la Navidad en esta fecha? Con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, porque la oportunidad es propicia, se nos da la oportunidad de compartir el Evangelio. Todos están celebrando Navidad, todos están haciendo su chocolatada, en el jardín, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Todos, absolutamente todos están haciendo, todos están compartiendo. Entonces, ¿cómo debería celebrarlo yo? ¿Cómo debería compartir? Es compartir que Cristo nació para morir por mis pecados. Compartir el hecho de que Él nació para darme salvación y vida eterna. No les voy a quitar, hermanos, la cena, no les voy a quitar los adornos, no les voy a quitar el compartir, el reunirse. Es parte de nuestro contexto, es parte de la celebración, sí, pero quien gira en torno a la mesa, quien gira en torno a toda la decoración que podemos hacer, quien gira en torno a esta Navidad, debe ser Cristo. Y si tenemos la oportunidad de compartir que Cristo nació para morir por nosotros, que Cristo vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, sería una Navidad completa, sería una Navidad de gratitud y algo verdaderamente bíblico, entender el propósito de la salvación cumplido en la persona de Cristo Jesús. Que eso sea nuestra Navidad para nosotros, hermanos. Quiero terminar orando. Gracias, Señor Jesús, esta mañana y este tiempo, por hacerme notar, Señor, que nos hemos desviado mucho de entender la Navidad como lo que es un nacimiento con propósito, porque tú naciste para morir, Señor. Naciste para entregar tu cuerpo, tu sangre en esa cruz, por la cual hoy nosotros tenemos salvación. Porque esa comunión que se rompió, Señor, con el pecado y a la cual no tenemos acceso, tú nos la viniste a regalar, tú viniste a entregárnosla, Señor, dando tu propia vida. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, porque al encarnarte, soportaste y viviste como hombre todo lo que nosotros teníamos que haber padecido, tal vez. Tú cargaste con todo lo que nosotros debíamos estar pagando. Y aún así, Señor, muchas veces nos cuesta recordarte, nos cuesta anunciarte, pero que sea el momento preciso en la Navidad de compartir el Evangelio. Que si tenemos que compartir algo, Señor, en estas fechas, que sea el compartir el Evangelio de Cristo Jesús
entregado en la cruz para morir por mis pecados, para darme salvación, que es el regalo más grande que yo puedo tener. Gracias una vez más, Señor, por tu obra en la cruz, por el mismo hecho de haber nacido para nosotros. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por querer restaurar lo que un día se perdió. Bendice, Padre, estas fechas, bendice la iglesia y pedimos tu dirección para lo que queda del resto de la mañana también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.